para los encuentros que tenemos con esta modalidad de grabación. Gracias por estar, Silvita, Clarita y Cristian. Pues vamos a ver si nos ponemos como nos indican el Señor para poder llevar adelante pues también nuestro pequeño encuentro. Se me ha enviado un pequeño documento, no sé si lo pudieron revisar, leer un poquito. Más que nada lo vamos a seguir en esta noche. Entonces, no tengan miedo de eso, o también pues en su momento de preguntar si alguna cosa hay que irla publicando o no. Pues lo primero para iniciar con el rezo, bueno, con el estudio de la Sagrada Escritura, siempre es importante la oración. Como decía, pues un pequeño video que les envié, ponernos en sintonía con el Espíritu Santo para que sea el mismo, pues, que nos ayude a hablar en el mismo lenguaje en el cual fue escrito el texto bíblico. Entonces, es lo primero a tener en cuenta, digamos, también nosotros, pues, en esta noche, ¿no? Por tanto, les invito a ponernos en la presencia del Señor y a buscar de mantener, pues, también ese detalle de compartir con nosotros este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor y sobre todo invocamos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a entender, a interpretar, a valorar, sobre todo los textos de la Sagrada Escritura. Y le pedimos pues a la luz del Espíritu que sea Él nuestra custodia, nuestra guarda y sobre todo aquel, ¿no? Que nos permita también que podamos nosotros interiorizar lo que esto significa. Vamos a decir, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Eso pues no nos lo olvidemos. Y de igual manera pues no será posible continuar esta temática, reitero, si no acudimos y no buscamos la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, este primer encuentro sobre todo busca hacer una apertura y más que nada empezar a mostrar un poco la dinámica de cómo queremos abordar esta grande aventura en cuanto al estudio, bueno, más que al estudio, aún irnos adentrando siempre a las Sagradas Escrituras de una forma cercana, de una forma, diríamos así, familiar, sutil, en la cual pues no nos compliquemos la vida y a su vez la Sagrada Escritura también la aprovechemos de la mejor manera. En nuestro texto habíamos puesto primer encuentro, abrir la vida a una llamada. Cristo nos permite descubrir la llamada del Señor. Y de eso es lo que trata la Sagrada Escritura, ¿no? De responder en el ser humano a esa llamada que Dios le hace, a dar respuesta también de parte de Dios a esas inquietudes que el hombre tiene. Por eso, en la Sagrada Escritura nos encontramos nosotros con esta doble realidad. Por una parte, la presencia significativa de Dios y por otra parte, la realidad humana del hombre necesitado de Dios. En este espacio de reflexión, de oración, de meditación, de estudio, trataremos entonces de ir conociendo, ¿no? Los anhelos, proyectos, metas, búsquedas, decisiones, logros, fracasos, que sin duda en la Sagrada Escritura están por todo lado. Realidades como estas señalan todo aquello que cada persona vive cuando asume la tarea de construir su existencia,
tarea que puede desarrollarse felizmente o que puede desembocar en dolorosas frustraciones. Muchas de las veces nos suele pasar que queremos iniciar a leer la Biblia, decimos ya listo, chévere, hermoso, bacán, ¿no? Ahorita mismo empiezo, pero pasa un tiempo y ese entusiasmo se nos puede ir deteniendo o se nos puede ir bajando la fortaleza, la fuerza para poder no superar. O nos puede pasar también, pues, como al eunuco, camino de Etiopía y ese encuentro con Felipe. Empezar a leer y no entender nada. Entonces, es ahí donde recurrimos a aquella persona, aquel amigo, aquella amiga, aquel conocido, para que me ayude en este camino. Por ello, el caminar no siempre es individualmente. La presencia de la comunidad que se reúne a la lectura, meditación, estudio, conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura es responder a esa llamada especial que el Señor nos hace. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Qué hermoso, pues, es este acontecimiento en el cual podemos cada uno de nosotros, pues, también encontrarnos o estar verdaderamente, pues, también nosotros presentes, ¿ya? Sintamos entonces esa alegría, ese gozo, sobre todo, de sentir, más que nada, reitero, esa oportunidad, esa opción para uno también poder compartir y poder permitirse esa realidad, pues, de intentar, reitero, acercarnos de mejor manera a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, pues, le agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios mismo nos regala. Y avanzando un poco, pues podemos reconocer, ¿no? La fe cristiana anuncia que el Dios de la Biblia, el Dios revelado por Jesucristo, no es ajeno a todas las aspiraciones y a todos los esfuerzos que hacen los seres humanos para construir su vida con sentido. Justamente, un hombre o una mujer que tiene un proyecto, un plan de vida, le va a resultar más fácil manejar el día a día de su existencia. Cosa difícil será para aquella persona que no tiene por qué, diremos así, ¿no? Un objetivo, un interés, un medio por el cual cada mañana levantarse o ponerse de pie o ponerse a caminar. Cuando uno tiene una meta, una salida, pues es algo maravilloso. Al respecto, hay un libro famoso de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, en el cual pues se reconoce, ¿no? Que la persona que le pone un objetivo, un fin, una meta a la vida, le resultará más fácil llevar el día a día, incluso las mismas dificultades, ¿no? Recordamos, por ejemplo, un acontecimiento histórico, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes pudieron salir, diríamos así, ¿no? De los campos de concentración o de aquellas situaciones en las cuales la muerte era inminente? Fueron aquellos hombres y mujeres que tenían en su mente, en su corazón, un objetivo, una meta clara. Y lo mismo nos pasa cuando nos acercamos a la lectura de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué quiero leerla? ¿Solo por leerla? ¿Solo por conocer? ¿Solo por ver qué dice? ¿Ya? Al respecto, también podemos entender un detalle importante, ¿no? La Sagrada Escritura como tal puede involucrarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y en ese aspecto, cada uno ser partícipe del desarrollo de cada acontecimiento que nos relata la Sagrada Escritura. Por tanto, esa será una forma, diríamos así, participativa en la cual yo también puedo inmiscuirme o ser parte de cada uno de los pasajes que voy leyendo. Sin duda, la lectura misma de la Sagrada Escritura, pues como nos dice la misma palabra, pues el Dios de la Biblia llama y se entrega personalmente. Y en sus llamadas y en el don que Él hace de sí mismo, encuentra plena realización las búsquedas y esperanzas que animan y orientan la existencia humana. Por eso es importante vivir este acontecimiento de revelación y de respuesta a la misma, ¿no? Es por ello que como esquema, diríamos así,
para poder acercarnos a la lectura de la Sagrada Escritura, es importante, ¿no? Darnos un espacio o incluso en casa tener un espacio que le dedicamos a la Sagrada Escritura, ¿ya? A la Biblia. Puede ser un rinconcito de la casa, ese espacio en el cual tienes las imágenes, ¿no? Para tu momento de oración, no sé, la Virgencita, el Jesús, un crucifijo, una estampita, ¿ya? O también puedes disponer, no sé, una mesita, unas flores que adornen este espacio en el cual tú también te puedas encontrar y desarrollar, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista estos detalles, ¿no? Entonces, primero, para el inicio del encuentro, pues también disponer el tiempo, el espacio y que sea, no en un algo adecuado, cómodo, donde tú puedas estar entregado a ese momento especial con Dios. Para ello también es importante, ¿no? Conversar con la familia, con los miembros de la casa, de que si tú vas a tener este espacio, este momento, ellos también, pues, en otras palabras, no te perturben, no te molesten o no interfieran estos minutitos que tú le vas a regalar al Señor en la lectura orante de la palabra de Dios. También puedes hacer uso de un canto, de una melodía, ¿no? Que sin duda te ayuden a interiorizar ese maravilloso momento, ¿no? Sobre todo que vas a iniciar. Segundo punto es el canto o también puede ser un salmo o puede ser un sonido suave que tú escuches o no sé qué tal, ¿no? Si ese momento en el cual tú vas a hacer oración afuera está lloviendo, entonces disponer del suficiente silencio para que puedas tal vez escuchar el sonido del agua caer, que también es una melodía pues muy natural y muy simpática, ¿vale? Como tercer punto, también nuestra oración inicial, como yo les manifestaba, pues, y hoy lo hemos hecho también invocando al Espíritu Santo, teniendo en cuenta esta idea principal, ¿no? Pues invoco al Espíritu Santo para interpretar, para entender la palabra que el mismo Espíritu no inspiró al escritor sagrado. Entonces, por eso es importante, diríamos así, de primera mano, que hagamos esta afinidad, esta sintonía con el Espíritu Santo. De eso no nos olvidemos. Incluso el mismo Jesús nos ha manifestado. ¿Qué nos ha dicho? ¿No? Que pues el Espíritu nos recordará todo aquello que debemos saber. ¿Ya? Y nos recordará también o nos pondrá en nuestros labios aquellas palabras que necesitamos según la circunstancia que nos toque responder en la vida. La oración, por tanto, pues adquiere ese papel de suma importancia. ¿Ya? Como punto cuarto, ya es ir a abrir el libro de la vida, ¿no? Se invita a compartir las intenciones y expectativas que tienen frente a este proceso de formación cristiana y frente a su propia vida de fe, ¿no? Entonces, como yo decía ratito, ¿no? ¿Para qué yo me acerco a este encuentro? ¿Por qué yo quiero hacer esta preparación? ¿Por qué yo quiero compartir este momento de reflexión, de oración? Y por tanto, pues a modo de orientación para el desarrollo del ejercicio, podemos utilizar estas preguntas. ¿Por qué estoy aquí en este encuentro? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué estoy buscando? Esto nos va a permitir centrar la mente con el corazón para poder también aprovechar de mejor manera no solo este momento, sino los que vengan después. Muchas de las veces nos pasa que leemos una obra, un texto, sacamos un mensaje, pero si no lo llevamos a la vida, si no le damos un sentido trascendente de ir más allá, al rato lo olvidamos. O, de igual manera, pues puede ser un tiempo inerte, ¿no? Entonces, el libro de la vida también implica esa situación especial por la cual tú estás pasando, ¿no? A veces hay momentos de alegría, momentos de tristeza, tal vez hay una preocupación especial, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios como tal está dispuesta de tal manera
como decíamos un ratito, que quiere ser una respuesta de Dios al hombre y un interrogarle del hombre a Dios, ¿vale? Entonces, el disponer, ¿no? Esa situación personal siempre es valiosísimo. A su vez, después de este momento, vamos a abrir el libro de la Biblia, ¿no? O abrir nuestra Biblia. Y por tanto, empezar a leer. Aquí es importante, en principio, descubrir, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Ya? En este primer encuentro se propone hacer, antes de la lectura del texto correspondiente, una breve presentación de la Sagrada Escritura, destacando su primacía en esta propuesta, ya que es en ella donde encontramos a Jesús que nos llama, nos acompaña e invita a continuar caminando con Él. Bueno, hasta hace poco utilizábamos, por ejemplo, cuando nos íbamos a X ciudades y no se conocía, los famosos mapas, o también en lenguaje militar, las famosas cartas cartográficas, en las cuales uno debía aprender a leerlas para orientarse, por ejemplo, en medio de la selva o en aquellos lugares donde uno no conocía. Para las ciudades, reitero, pues había mapas con las calles y puntos de referencia que facilitaban el que uno pueda encontrar o orientarse en diversas ciudades, ¿no? Entonces, hoy en cambio, pues podemos utilizar el teléfono, algunas veces seguramente lo han utilizado el GPS para poder llegar a X lugar, ¿no? Entonces, también para nosotros abrir el libro es eso, ¿no? Es ponernos ya con ese manual, diríamos así, con ese texto que nos va a acompañar para encontrar esas respuestas que nuestra vida necesita o requiere. Reitero, pues, lo que se destaca es su primacía y sobre todo ese continuar caminando. Entonces, no nos olvidemos de ese detalle. Aquí es importante, por ejemplo, un camino recorrido a la luz de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en nuestra vida, guardamos alguno que otro texto bíblico que nos identifica, que nos representa, que nos pudo haber llamado la atención y por tanto, pues, a veces vale la pena también uno recordárselo, ¿ya? Por ejemplo, el mismo hecho, ¿no? O la bella oración del Padre Nuestro es un texto bíblico, ¿ya? O otro tipo de oportunidades también de textos que se nos pueden quedar en la mente, por ejemplo, una parábola, un milagro, una narración, pues que son parte, reitero, de este caminar en torno a la fe. Acoger la palabra implica un verdadero trabajo espiritual, una aventura interior que transforme nuestras vidas. La Biblia aparece entonces como palabra que resuena en el corazón de los creyentes y les pide llevarla a la vida. Por eso es que esta palabra, como lo dice el mismo Evangelio, es como la lluvia que cae, empapa la tierra y no vuelve al cielo, sino es después de haber fecundada la tierra. Entonces, también nosotros no podemos únicamente acercarnos a la lectura de la palabra y quedar allí no impávidos, como se dice, pues, o mudos, ciegos, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Al contrario, algo habrá que hacer también en nuestra vida. Recorramos entonces este camino de fe de la mano de esta palabra de vida consignada en una variedad de libros que para los cristianos se agrupan en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pues el Antiguo Testamento, que está conformado por 46 libros, y el Nuevo Testamento por 27. Es importante tener esta suma de 73 libros que corresponden a la Biblia católica. Si hay uno más, o sea, hay unos tantos menos, ya uno empieza entonces a dudar e incluso a desistir o puede desistir del uso de dicho
texto. Bueno, o también uno puede estarle buscando para confrontar, para conocer por cuestiones de estudio. Pero les recuerdo, ¿no? Que lo que Dios ha ido comunicando, nuevamente lo va actualizando con cada generación que vamos pasando. Pues, por ejemplo, miremos también algunos textos que nos pueden ayudar, ¿no? Para ir revisando este espacio de poder entender de mejor manera, pues, nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia. Por ejemplo, el Salmo 118 nos recuerda y nos dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿No? Esa palabra uno puede meditarla, puede interiorizarla, puede compartirla, puede hacerle un canto, puede hacerle un poema, puede desarrollarla y a su vez así la va interiorizando. ¿O qué significa esto, no? Que tu palabra sea lámpara, ¿no? Para mis pasos. O sea, que también en el diario vivir, a la luz de la palabra, vamos tomando ciertas decisiones que nos ayudarán enormemente en la vida, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyuntura y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Pues nos pone en este, digamos, sino en este punto de conversión, ¿no? Se trata este texto, o este texto lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya? También más adelante, en Hebreos 1:2, nos recuerda, en el pasado, muchas veces y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Y termina diciendo, en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Entonces, la última etapa de la historia es también a la cual nos debemos y en la cual nos encontramos, en la etapa de Cristo. Al respecto, no nos olvidemos también que el Señor sigue llamando. Aquí un texto de referencia, por ejemplo, Moisés y la zarza ardiente, ¿no? Un bello relato que pues está en Éxodo 3:1-12 y sin duda pues también nos ayuda enormemente, ¿ya? O también pensemos en este otro acontecimiento en el cual pues San Marcos también nos presenta la presencia, ¿no? De los 12, como también pues los nombres mismos de los apóstoles, en Marcos 3:13-19. También lo encontramos en Mateo, también lo encontramos en Lucas, un texto similar. Y de igual manera, pues, a lo largo de la misma palabra vamos encontrando la presencia de los apóstoles y discípulos. Finalmente, podemos manifestar un poco más adelante el tema de San Pablo, de Saulo, como dice, ¿no? Y pues ahí también estos personajes nos pueden ayudar a valorar de mejor manera la Sagrada Escritura. Un punto sexto, iluminar el texto de la vida con la palabra de Dios. ¿Qué me dice el texto? Es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez me he sentido particularmente llamado por el Señor? ¿A qué? ¿Ya? ¿Qué sentimientos ha provocado esto? ¿Tiene este momento de participación en este proceso de formación una connotación de llamado del Señor para mí? ¿O únicamente lo he cogido por, no sé, por, por pasar el tiempo en la tarde? ¿Ya? Pues bueno, habrá mucho que pensar, ¿no? Como punto séptimo, reabrir el libro de la vida. ¿A qué me siento llamado? Ya la he leído, la he confrontado, he visto lo que me dice. Ahora, ¿cuál va a ser mi compromiso? Pues reitero, en estos momentos el silencio siempre es el mejor consejero. O Dios no está en el trueno, en el rayo, ¿no? Sino en la suave brisa, en el silencio del corazón. ¿Vale? Por tanto, ¿qué sentimientos
he percibido durante el encuentro? Me he sentido alegre, me he sentido triste, tal vez preocupado, no entendí, ¿no? ¿Qué he sentido? ¿Ya? ¿De qué manera puedo interpretar esos sentimientos que experimento? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo me están beneficiando? O también, ¿no? ¿A qué me siento movido, invitado, llamado? Tal vez hay un texto, por ejemplo, ¿no? Que a San Francisco de Asís le tocó el corazón y después dijo, pues quiero ser evangelio viviente. O, pues las palabras repara mi iglesia. Y fue un gran reparador, no solo del templo físico, sino de la iglesia, pues, del siglo XIII. ¿Ya? Finalmente, pues también para el fin del encuentro, hacer una revisión de ciertos textos o de aquellas cosas que más me han llamado pues la atención. Y, ¿por qué no? Pues también hacer una acción de gracias como cierre de la reunión de este encuentro con el Señor. Así como cuando nos encontramos con un familiar, con un conocido, con un ser querido, al final terminamos por despedirnos. Hasta pronto, chao, nos vemos, ¿no? Creo que eso es lo más bonito, valioso que podemos también nosotros tener o apreciar, ¿ya? Entonces, de mi parte, pues también agradecerles por este tiempo que hemos podido compartir. Pues, ¿qué les parece el horario? Nos quedamos, bueno, el martes se me dificultó un poquito el poderlos acompañar, pero no sé, algunos tal vez tienen o es preferible el día jueves, como hoy, que para mí también se me facilita, pues poder compartir un ratito. No sé, estamos aquí con Silvia, con Clarita, con Doris, con Elizabeth y con Magolita. Bueno, y Cristian también que se nos ha unido. Pues, ¿qué les parece rapidito, no? El día. Nos quedamos con martes, nos quedamos con jueves. ¿Les parece bien a esta hora, a las 8 de la noche? O tal vez un poquito más tarde, un poquito más temprano. Pues rápidamente podrían comentarme. Se me durmieron, parece. Padrecito, para mí está bien el jueves a las 8 de la noche, está bien, los demás que digan. Bueno, gracias, Clarita. Bueno, y también es para seguirlo promocionando también con los demás amiguitos, ¿no? Por aquí también Lucía nos dice, ok, gracias, ¿no? Sí, para mí también los jueves es como un poco más, ¿no? Porque los martes a veces los utilizo para alguna reunión, algún encuentro, entonces el jueves como que sí lo tengo un poquito más libre. Bueno, aunque a veces siempre se dan estos espacios, ¿no? De mi parte, pues entonces el próximo jueves nos encontramos a las 8 de la noche para poder compartir este encuentro maravilloso, pues también, ¿no? Te reitero, pues también les invito a empezar a hacer este ejercicio, de irse familiarizando con la Sagrada Escritura, ¿no? También, de preferencia, pues, tener nuestro libro, ya iremos descubriendo, ¿no? Cuáles son las versiones que mejor se nos facilitan. Hay algunas, ¿ya? También hay nuevas ediciones que han salido, que sin duda también están al alcance del bolsillo, diríamos así. Y sería bueno, ¿no? Con el pasar del tiempo, pues también tener una sola Biblia, todos juntos. Con qué motivo, no? Con el motivo, pues también de ir teniendo un texto en común y a su vez también ir aprendiendo a leer el texto con aquellas notas también que están a su alrededor o con aquellos elementos también que los estudiosos de la Sagrada Escritura van poniendo para facilitar un interpretar de mejor manera la Sagrada Escritura, ¿no? De mi parte, reitero, pues, el agradecimiento a cada uno de ustedes. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud, pues, con gusto. Muchas gracias, Padre, por la invitación del estudio de la Biblia. Esperamos con los compañeros poder organizar nuestro tiempo y, si Dios lo permite, estar presente. Gracias, Padre, y bendiciones. Bueno, a todos ustedes una linda noche. Bendiciones, esto quedará grabado, pues para facilitarles a aquellos que después quieran igualarse con nuestro cursito, ¿no? Entonces, que el Señor los bendiga, una linda noche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Una linda noche. Amén. Dele, Padre.